Hola, mi nombre es Fernando Vallejo y voy a hablarles sobre las principales proyecciones radiográficas del cráneo, su importancia diagnóstica, la posición del paciente, los parámetros técnicos, las estructuras anatómicas que se pueden observar. La radiografía del cráneo permite evaluar los huesos craneales y faciales para identificar fracturas, traumatismo, lesiones óseas, anomalías congénitas y diferentes patologías. Esas proyecciones son muy importantes en pacientes con traumatismo, accidentes de tránsito, caídas y politraumatismo. Un politraumatismo es una condición en la que el paciente presenta múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, generalmente causadas por accidentes graves. En este caso, la radiografía ayuda a identificar fracturas o daños en el cráneo y estructuras faciales. Eh, ¿Qué es? Una proyección AP de cráneo. Es una radiografía anteroposterior donde el rayo entra por la parte anterior del cráneo y sale por la parte posterior. Esa proyección permite observar principalmente lo que es el hueso frontal, huesos parietales, las órbitas, senos frontales y parte superior de la cara. La posición del paciente, el paciente se coloca en decúbito supino o de pie, con la parte posterior de la cabeza apoyada sobre el detector. La cabeza debe permanecer recta, alineada y sin rotación. Los brazos permanecen a los lados del cuerpo. La correcta ubicación del paciente. El plano sagital medio debe estar perpendicular al detector. La línea orbitomeatal debe estar perpendicular al detector y la cabeza no debe estar inclinada. Los parámetros técnicos que se utilizan para la AP de cráneo, el KB entre 70 y 80, el MAS entre 20 o 30, la distancia foco detector debe ser de 1 metro, el rayo central perpendicular, el centraje debe estar a nivel de la glabela y el chasis más o menos 24 por 30 centímetros. La imagen radiológica debe mostrar el cráneo completo en proyección frontal. Se deben observar claramente las estructuras óseas y las órbitas. Para el criterio de evaluación debe cumplirse que el cráneo completo visible, órbitas simétricas, ausencia de rotación, buena definición ósea y senos frontales visibles. Como un ejemplo clínico, esa proyección se utiliza en traumatismos craneales, fracturas del hueso frontal, politraumatismo, evaluación de lesiones óseas, dolor craneal posterior a accidentes. Por ejemplo, en un accidente de motocicleta, esa proyección puede ayudar a identificar fracturas frontales o desplazamientos óseos. En la proyección lateral de cráneo, permite observar el cráneo de perfil en una de las proyecciones más importantes porque permite evaluar la silla turca, huesos parietales, huesos occipital, frontal y la base del cráneo. La posición del paciente se coloca de lado con un lateral de la cabeza apoyado en el detector. La cabeza debe permanecer totalmente lateral y sin movimiento. La correcta ubicación del paciente tiene que ser que el plano sagital medio paralelo al detector, línea interpupilar perpendicular y línea orbitomeatal paralela al detector. Los parámetros técnicos, el KB 70-80, MAS 20 o 30, la distancia del fotodetector debe ser 1 metro, el rayo central perpendicular, el centraje son por ahí que 5 centímetros por encima del KE y el chasis 24 por 30 centímetros. En la imagen radiológica debe visualizarse el cráneo completo de perfil, las estructuras bilaterales deben verse superpuestas y en el criterio de evaluación la superposición de órbitas, superposición de ramas mandibulares, silla turca bien definida, ausencia de rotación y también la buena nitidez ósea. Un ejemplo clínico sería que esa proyección se utiliza para fracturas craneales, traumatismos laterales, politraumatismo, evaluación de lesiones de la base del cráneo, estudios de la silla turca en pacientes con golpes laterales en la cabeza
Esta radiografía ayuda a observar fracturas o hundimientos óseos. Para la proyección axial del cráneo, la proyección axial o túnel permite observar la región occipital y el foramen magno. También permite evaluar como el hueso occipital, el foramen magno, porciones petrosas, dorso de la silla turca. La posición del paciente se coloca en decúbito supino o de pie. La parte posterior de la cabeza debe estar apoyada en el detector y la cabeza debe estar alineada y sin rotación. La correcta ubicación del paciente tiene que estar que el plano sagital medio perpendicular, línea orbitomeatal perpendicular, cabeza centrada. Para los parámetros técnicos utilizamos un KB de 75 o U85, un MAS entre 25 y 35, un foco detector de 1 metro, una angulación del RC de 30 grados caudal, un centraje atravesando el foramen magno y un chasis de 24 por 30 centímetros. En la imagen radiológica debe observarse claramente el foramen magno y el hueso occipital. Para su criterio de evaluación debe verse el foramen magno visible, la simetría ósea, el dorso de la silla turca dentro del foramen magno y buena definición ósea. Para un ejemplo clínico, esa proyección se utiliza para fracturas occipitales, lesiones en la base del cráneo, politraumatismos severos, traumatismos posteriores. Por ejemplo, en una caída hacia atrás, en esa radiografía ayuda a evaluar lesiones en la región occipital. Para la proyección de Hirsch o arcos cigomáticos, también llama sumento vértice, permite visualizar la base del cráneo y los arcos cigomáticos. Es muy útil para evaluar fracturas faciales, permite observar base del cráneo, arcos cigomáticos, senos esfenoidales, forámenes craneales. En la posición del paciente, el paciente se coloca en bipedización o decúbito supino. La cabeza debe hiperextenderse hacia atrás para hasta apoyar el vértice en el detector. La cabeza debe permanecer alineada y sin rotación. Para la correcta ubicación del paciente, el plano sagital medio perpendicular, línea infraorbitomeatal paralela al detector, sin inclinación lateral. Para sus parámetros técnicos, el KE debe ser entre 75 y 85, el MAS entre 25 a 35, distancia foco detector de 1 metro, el rayo central perpendicular, el centraje entre los ángulos mandibulares y el chasis 24 por 30 centímetros. En la imagen radiológica debe visualizarse la base del cráneo y ambos arcos cigomáticos. Para su criterio de evaluación, arcos cigomáticos completos, simetría bilateral, ausencia de la rotación, senos esfenoidales visibles, buena definición en la base craneal. Un ejemplo clínico en esta proyección se utiliza para fracturas de arcos cigomáticos, golpes en la cara, accidentes de tránsito, politraumatismos faciales, fracturas del macizo facial, por ejemplo, en pacientes golpeados en la mejilla. Esta radiografía permite identificar fracturas o desplazamientos del arco cigomático. La importancia de las radiografías en politraumatismo es que en pacientes politraumatizados las radiografías de cráneo son fundamentales porque permiten detectar rápidamente fracturas craneales, lesiones faciales, desplazamientos óseos, fracturas de la base del cráneo, lesiones en arcos cigomáticos. En emergencia, esas proyecciones ayudan al médico a decidirse el tratamiento y determinar si el paciente necesita estudios más avanzados como tomografía computarizada. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas del politraumatismo craneal. Para concluir esto, las proyecciones radiográficas del cráneo son estudios fundamentales en radiología diagnóstica. Cada proyección tiene una función específica y permite observar diferentes estructuras anatómicas. Para obtener imágenes de buena calidad es importante realizar una correcta posición del paciente, utilizar parámetros técnicos adecuados y evaluar correctamente la imagen radiográfica. Además, estas proyecciones son de gran utilidad en pacientes con traumatismo y politraumatismo, ya que ayudan a identificar lesiones óseas y fracturas de manera rápida y eficaz.